¿Cómo están, amigas y amigos de Formato 7? Gracias por acompañarnos nuevamente en otro espacio de Molina y Jerónimo. ¿Cómo estás, Molina? Bien, saludamos a todos quienes nos hacen el honor y el favor de vernos y escucharnos. Y pues bueno, cumpliendo con un poco los objetivos de este programa, que en un principio decíamos que íbamos a buscar un poco de información que fuera de utilidad Ajá. civil. Pues hoy celebramos que así sea, porque nos acompaña, está con nosotros la licenciada Teresa Carvajal Vázquez, que es la representante del Barzón Resistencia Civil en el estado de Veracruz. Entonces, ella nos trae un esquema generalizado para que quienes no tenemos información más a detalle de lo que representa este movimiento, pues ella de viva voz nos aclare estos puntos. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Yo creo que irán surgiendo más adelante preguntas también de la gente que ve esta transmisión, que la esté viendo como estreno en este momento, o que después las vaya viendo, ¿no? A ver si al final nos comparten formas de contacto con ustedes. Claro que sí. Pero creo yo que hay una brecha generacional que hace que algunas personas hayan escuchado del Barzón, pero no saben qué es, qué representa para la sociedad y qué es lo que hace. Si nos puedes ayudar y empezamos por ahí, por favor. Así es, bueno, pues el Barzón es una asociación civil que tiene 15 años en el estado de Veracruz con representatividad. Es un movimiento social que básicamente lucha por la justicia, la dignidad y los derechos de las personas, sobre todo en el tema de la vivienda, de la dignidad y de los pagos justos. Básicamente a eso se refiere la cuestión del Barzón. Como bien lo refieren, es un movimiento de resonancia nacional que tuvo su origen en el año de 1994, precisamente con la crisis anterior, la de la devaluación del peso, que todos que ahora no estamos muy lejos de tener un parámetro similar, ¿verdad? Que seguramente todos recordamos, así es, y que bueno, y que tuvo que ver directamente con el alza de intereses, con que las deudas se fueron al cielo de la noche a la mañana. Las personas tenían una incapacidad de pago total, no les alcanzaba para pagar sus deudas, y creo que uno de los distintivos de esta lucha es que en un principio se origina en el campo, y bueno, de ahí migra a la ciudad, ¿no? En aquellos años tuvo diferentes representantes en los diversos estados de la República. Se escinde el movimiento en ideologías, un tanto políticas en algunos casos. Nosotros devenimos de una corriente ideológica jurídica, que lo es el Barzón Movimiento Jurídico Nacional. Y bueno, hemos visto durante todos estos años, desde su fundación, un traspaso de la problemática que migró del campo a la ciudad, y esto obedeció principalmente a la diversidad de actores y de productos crediticios. Ustedes recordarán que antes pues el verdugo de todos lo eran los bancos, ¿no? Ahora tenemos entidades financieras pues múltiples como Sofoles, Sofomes, cajas de ahorro, tenemos sectores populares, por ejemplo, que van dirigidos a personas de bajos ingresos. Y bueno, también el tema de la tarjeta de crédito, que fue después del campo, bueno, el producto crediticio de mayor uso y el que mayor complicación presentó. Con el paso del tiempo, bueno, se hizo crisis también en el tema hipotecario, en el crédito automotriz y en una serie de productos que, bueno, que fueron multiplicando. Y las departamentales, ¿no? Las departamentales, los escenarios, los actores y los productos crediticios, y eso, bueno, fue fortaleciendo también la lucha, el tema del Barzón, y nos fue profesionalizando a todos los que, pues desde entonces estamos en la lucha y en la defensa del patrimonio de las personas, ¿no? Hay algunas personas que piensan que el Barzón se diluyó. Lo cierto es que hace algunos años también, y casi a la par del Barzón, surge la Conducef, que fue una instancia de desfogue de todas estas problemáticas sociales que se presentaban. Sí, que era necesaria, ¿no? Sí, y que se presentaron como una alternativa para quienes tuvieran algún conflicto con alguna entidad financiera, que es el marco de competencia de esta entidad, de esta comisión, pues pudieran entablar un diálogo con la persona quienes tuvieran el problema, y poderlo resolver en una vía conciliatoria. Fueron muy pocos los asuntos que llegaban entonces a tribunales, y de este modo creo que fue una estrategia también gubernamental que permitió ir como paliando los efectos, como quitándole resonancia al movimiento,
Esto aunado a otro tipo de factores, en algunos casos de problemas que sí se resolvían, otros más que quedaron pendientes, los famosos programas de ayuda que lanzaron los bancos, ustedes recordarán, apoyo a deudores, rally de deudores y diferentes opciones que las entidades bancarias presentaron para rescatar a los deudores, que bueno, fueron, ahora lo vemos, pues una serie también de engaños que derivaron en un crimen como lo fueron las UDIs, ¿no? Entonces esto pudo haber hecho que el Barzón pues no estuviera tanto en escena, sin embargo ahora creo que por responsabilidad histórica incluso tenemos que estar nuevamente en el campo de batalla porque estamos ya comenzando a vivir y a enfrentar los efectos económicos de una crisis de salud, de una contingencia sanitaria que finalmente le ha pegado directamente a los bolsillos y a los hogares. Creo que la etapa más difícil de esta pandemia que estamos viviendo es lo que está por venir en el tema económico. Quisiera retomar, licenciada, y un comentario de Jerónimo y de usted. Efectivamente, Jerónimo, este tema generacional habría que empezar por aclarar lo que era el Barzón, porque pudiera incluso relacionarse con una corriente política, ¿no? Y a mí me queda muy claro la imagen de, híjole, yo veía a lo mejor luego casas o inmuebles identificados ahí con alguna lona, con alguna leyenda muy característica del movimiento. Y retomo entonces lo que usted mencionaba, surge como una necesidad para la defensa de quienes se sentían en ese momento vulnerables y hoy retoman esa fuerza por las condiciones económicas que se presentan actualmente en la sociedad. No tiene nada que ver con la política, con algún partido político en movimiento. Desde luego que no. Finalmente, cuando alguien está a punto de perderlo todo y no tiene esperanzas, busca una forma de organizarse. Creo que es algo que ya traemos incluso en el ADN, el tema de la organización, ¿no? De la cohesión, de buscar hacer un frente común cuando estamos enfrentando algún tipo de problemática. Eso sucedió con el Barzón. Solo quisiera, no a tono de justificación, pero sí para que nos quede más claro a todos, cuando alguien se siente tan desesperado, cuando las leyes son tan obsoletas, cuando las instituciones estaban rebasadas, cuando en los juzgados no había justicia, cuando el tema de los derechos humanos era una utopía, que la sigue siendo, pero ya en menor medida, la gente era capaz de salir a las calles y marchar, de tomar juzgados, de desnudarse, de cerrar vialidades y de hacer ese y cualquier otro acto, incluso hasta de violencia, con la finalidad de poder proteger su patrimonio. Yo creo que si alguno de nosotros hubiera estado en ese escenario, quizá no lo hubiéramos dudado y también lo hubiéramos hecho, ¿no? Hoy podemos hablar, si me permite, licenciada, de la evolución, y es que quisiera retomar esta parte antes de que avancemos en la entrevista, si me permiten, porque hemos hablado de la falta de justicia para algún sector de la población. Hoy en Veracruz acabamos de reactivar los juzgados estatales. Entonces, hay una serie de cosas que hemos visto que hemos evolucionado en positivo, en algunas cosas estamos estancados y en algunas cosas hemos retrocedido. El fortalecimiento de las instituciones, como usted decía, derechos humanos o la creación de estas dependencias que puedan favorecer al ciudadano para ir a solicitar ayuda. Antes, pues, era, la verdad, impensable que pudieran surgir estas instituciones, y ahora que las hay, nos encontramos a un titular ejecutivo federal que está desechando todo eso, ¿no? Que dice, no me interesa, y entonces, vaya paquete que tienen ustedes, entonces, ante una autoridad que está haciendo de lado las instituciones o debilitando las instituciones. Pues un destructor de instituciones. Más bien pareciera, ¿no? Alguien que no siente ningún tipo de respeto por la forma en la que se ha evolucionado en materia de derechos humanos. Y bueno, finalmente con el paso del tiempo, el Barzón fue ganando muchos espacios en este sentido. Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ahora ya hay tratados internacionales que de manera expresa prohíben la usura, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 21.3. Y bueno, ello nos ha dado como el marco para poder legalmente enderezar una defensa que antes era totalmente impensable, ¿no? Creo que eso es parte de la evolución que se ha dado en el movimiento. El Barzón, desafortunadamente, como todo movimiento social, en aquellos años también fue botín político de algunos personajes que tomaron y lo fueron queriendo incrustar en sus diferentes siglas.
incluso en el estado de Veracruz también en aquellos años se creó un fideicomiso de rescate a deudores que terminó en manos de quienes se supone que nos iban a rescatar, ¿no? Y bueno, y finalmente hemos tenido que tener mucho cuidado, hemos tenido que aprender de todo esto. El Barzón hoy básicamente se defiende a través de dos ejes fundamentales. Uno de ellos es la negociación justa del pago y la otra es la defensa jurídica adecuada precisamente en tribunales, ¿no? Siempre que alguien llega al Barzón, siempre le comentamos que lo más importante es pagar, porque el lema del Barzón es debo, no niego, pago lo justo, pero lo urgente siempre es tener una defensa adecuada, porque hay personas que llegan en sus manos con una contestación de demanda, con un emplazamiento que les hace el banco en el que tienen que contestar, exhibir pagos o poner alguna defensa, o les llega una notificación de que su casa va a ser rematada en ¿Nos las pudiera próximas... usted orientar en esa parte? Yo recuerdo o he escuchado en las noticias algo de no mucho tiempo atrás, donde incluso se reformó para evitar este hostigamiento de las... que no ha parado. Que no ha parado, pero no sé cómo se encuentra actualmente, pero tuvo que incluso hacerse una reforma ahí porque era una barbaridad el acoso ante el ciudadano, ¿no? Sí, anteriormente las instituciones crediticias contrataban personas, terceros, intermediarios que se dedicaban a recuperación de las recuperar cuentas, los sí. créditos, las cuentas, claro, finalmente no hay que perder de vista que ellos se encuentran ejerciendo un derecho, ¿no? Sí. O sea, porque finalmente tienen el derecho de recuperar lo que prestaron, ¿no? El problema está cuando esta práctica de recuperación de cartera se vicia con amenazas, con actos de violencia, horarios de madrugada para insultarte, para hostigamiento, hostigamiento, con hostigamiento y con presión. ¿Por qué esto debe de ser castigado? Porque finalmente una persona que debe, pues se encuentra en un estado de vulnerabilidad que no va a tomar una decisión adecuada respecto a su patrimonio, sobre todo si hay presión, pues se va a sentir sin salida y va a firmar lo que se le ponga enfrente y ello, bueno, va a generar una problemática de vivienda o de pérdida de más bienes o incluso de enfermedad, ¿no? Anteriormente los bancos contrataban a estos terceros y lo que sucedía es que si tú tenías algún problema porque te hablaban en la madrugada o porque le iban a cobrar a tu jefe la quincena para de ahí abonar a lo que debías, la única forma que los bancos tenían para responder era decir, bueno, ve y denuncia, ¿no? Entonces se le dejaba al deudor desprotegido totalmente de cómo defenderse ante este tipo de abusos. En el año 2014, con la reforma financiera, que además fue parte de lo que se hizo en el gobierno de Peña Nieto, esta reforma financiera permeó la legislación, concretamente de la Conducef, también hay que decirlo, ¿no? Y se le dieron facultades para que el 24 de octubre de ese año se expidieron las reglas generales para que los bancos ahora se hicieran responsables pues de sus empleados, en este caso los despachos de cobranza, y entonces si tú eres víctima de un abuso, de un despacho de cobranza, quien es directamente responsable es el banco o las entidades financieras que los contratan. Esta novedosa forma de meter en cintura a los despachos de cobranza, es cierto, limitó y disminuyó en gran parte los abusos que se cometían en este sentido. Se generó el REDECO, que es el registro de despachos de cobranza, en donde ahora vía en línea puedes interponer una queja en caso de que alguien esté hablándote en la madrugada o estén cobrándole a una referencia o te peguen tu credencial de lector en el poste de tu cuadra o en el mercado o te manden correspondencia o te exhiban en una lista negra de deudores, por ejemplo, ¿no? Entonces, el famoso buró... el buró de crédito que sigue existiendo, ¿no? Sí. Bueno, pero eso es una figura legal, histórica y legal. Permitida, ¿no? El problema de la lista negra de deudores es exponerte al desprecio público de las personas o exhibirte como deudor, ¿no? Que finalmente traerá consecuencias. Entonces, con estas medidas, pues desde luego que los abusos disminuyeron, sin embargo, como bien lo dicen, no es que se haya erradicado la práctica. Y nosotros la hemos detectado precisamente en este año en el que la pandemia y la falta de apoyos del gobierno, pues generó que las personas perdieran su fuente de ingresos, disminuyeran sus ingresos o perdieran su empleo, ¿no? O quedaran de la noche a la mañana en la incapacidad total de pago y bueno, con ello en el incumplimiento de esta situación de deudas. Es decir, personas que antes no eran deudoras, ahora son deudoras, ¿no? Y creo que el Banco de México lo dijo hace algunos meses, cuando ya se empezaba a tocar fondo y a ver la realidad de lo que estaba sucediendo,
tenemos en este momento la cifra más alta de cartera vencida desde que el Banco de México tenga registros en toda la historia. Estamos Entonces, haciendo historia, como le gusta decir al presidente. eso quiere decir que, bueno, que hay quienes dicen, es que esta crisis va a ser como la del 94. Lo cierto es que las estadísticas nos dicen que esta crisis es peor que la del 94, ¿no? Ha habido una total indiferencia por parte de los gobiernos federal y local para el apoyo de las empresas, ya no digamos empresas. Aquí no lo han dicho, de las personas, la hotelería no lo han dicho. de las personas que producen, Sí. de quienes se dedican a los servicios, Sí. de quienes dependía antes levantarse temprano para generar ingresos, ahora eso ya no, por el confinamiento, la pérdida de movilidad, aunado, bueno, a una nula respuesta por parte de las entidades gubernamentales que a través de programas bancarios han querido trasladar al deudor la responsabilidad de que pague, ¿no? ¿Y cuáles son las problemáticas más comunes con las que se están enfrentando hoy y por las que la gente acude con ustedes? Definitivamente la insolvencia. El lema del Barzón es debo, niego, pago lo justo. Desafortunadamente ahora las personas se quedaron sin ahorros, acabaron con los ahorros de sus familiares, acabaron en el empeño con todo lo que tenían, saturaron en algunos Porque casos. se enfrentaron a dos cosas, quedarse sin empleo o tener un enfermo en casa, que hay unos datos ahí que era súper costoso darle el seguimiento a un enfermo de COVID en casa. Entonces, pues basta en deudas y ahora estás en la insolvencia de poder hacer estos pagos, ¿no? Así es. Y bueno, también el tema de quienes se dedican al negocio de los préstamos, de seguir colocando créditos de manera indiscriminada. Con un abuso total. Irresponsable, claro, a las tasas de interés que en algunos casos se les permite incluso dentro de instituciones oficiales. Y bueno, finalmente eso ha provocado que las personas tengan que pedir prestado, quienes tienen un sueldo seguro y aparentemente no vieron modificados sus ingresos, para poder terminar el mes con despensa, ¿no? Entonces, creo que el escenario más grave que tenemos en este momento es que la gente no tiene para pagar sus deudas. En agosto concluyó el primer programa bancario, así es, de diferimiento de pagos que iban de 4 o 6 meses, y empezamos a recibir quejas, a pesar de que en aquel entonces el Barzón emitió un pronunciamiento público con un exhorto a la ciudadanía de revisar los términos en los cuales podían acceder a este tipo de programas, y hemos estado recibiendo testimonios y quejas de personas a quienes el banco les dio la tregua, y ahora si tenían una tarjeta de crédito en el mismo banco en donde cobran la nómina, el banco se cobró por anticipado de su nómina el pago de la tarjeta de crédito, ¿no? O en algunos casos, ya ustedes lo saben, precisamente por esta brecha tecnológica y que ahora todo es a distancia y en teléfono, se lograba acceder a estos programas de tregua bancaria o de diferimiento de pagos a través de una simple llamada telefónica, pero sin que la gente se cerciorara de las reglas para poder aplazar o diferir esos pagos, y con tristeza ven ahora que a pesar de que les dijeron que no les iban a cobrar intereses, pues les terminaron cobrando, ¿no? Entonces, una vez que termina esta primera etapa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el pasado 23 de septiembre emite una circular o un comunicado en donde dice que ahora ya no nos pueden esperar los bancos, tenemos que empezar a pagar. Y nos hablan de que se va a reducir incluso capital, se van a ampliar los pagos, los plazos de pago, se van a reducir los pagos mínimos, etcétera. Sin embargo, aún los bancos están por emitir en lo particular cuáles serían las reglas de operación ya con estos lineamientos para poder reestructurar las deudas de las personas. Cuidado, porque si nosotros no tenemos una perspectiva de cuándo se va a recuperar el ingreso, de cuándo vamos a recuperar la solvencia y la capacidad de pago, yo no estaría de acuerdo en que estemos haciendo promesas para poder pagar una cantidad que no se tiene. Ahora, este tipo de programas que de algún modo se ha manejado como una ayuda, yo creo que en lo particular nos parece desde el Barzón más bien un trasladarle la responsabilidad, un endosarle la factura al ciudadano ante la pasividad del gobierno de no querer asumir una responsabilidad de tener, sino que rescatar deudores, por lo menos sí generar las condiciones económicas de reactivación para que nuevamente se vuelvan a recuperar los ingresos de las personas. Que este tipo de mecanismos es más bien alargar la deuda, ¿no? Así es. La reestructuración pues realmente es alargar tu deuda. Que como bien se mencionaba, con el porcentaje de intereses, pues es una barbaridad lo que terminas pagando, ¿no? Así es. Y habría que ver si no se modifican los términos originales de los contratos, ¿no? Entonces creo que todo esto que durante años nos han dicho los bancos, finalmente no hay que olvidar que la banca no tiene sentimientos,
tiene intereses, Es un negocio. ellos se dedican a prestar Sí. dinero y somos nosotros quienes tenemos que estar precavidos. La estrategia que nosotros desde el Barzón hemos lanzado para poder orientar a las personas, atenderlas, ir aclarando este tipo de dudas que pudieran tener y si no, evitar que firmen documentos que no les favorezcan, por lo menos sí hacerlos reflexionar antes de firmar. ¿Tiene algún costo la asesoría que pudieran ofrecerles ustedes? Mira, quisiera aclarar que el Barzón es una asociación civil, nosotros no somos un partido político, nosotros no tenemos un subsidio gubernamental, nosotros estamos para atender los intereses de las personas. Y en esa óptica, el Barzón lo construimos todos. Hay ocasiones en las que una persona se acerca y se le cobran 100 pesos de asesoría o una situación más simbólica que otra cosa, porque ello nos permite seguir operando todas las acciones que tenemos. Actualmente tenemos una acción importante que es la Jornada Estatal para la Defensa del Patrimonio Familiar y consiste en primer lugar en reforzar todos nuestros canales de comunicación externa con las personas que están presentando problemáticas de insolvencia, de reestructuras, con quienes les están llegando ya una demanda, con quienes sufren cobranza abusiva, porque ustedes sabrán que esto, como ya lo hemos estado comentando, pues deriva incluso en cuestiones de salud. Sí, las seguro, personas al sí. estresarse bajan su respuesta inmunológica o piden préstamos para poder resolver una situación que quizá no esté en sus manos, ¿no? Entonces, Sí, caray. de ahí la urgencia de estar cada vez más cerca de las personas y también, desde luego, agradecer espacios tan importantes como este que ustedes nos brindan para que las personas puedan saber que existe una alternativa Claro. de solución. Normalmente cuando alguien debe, se siente aislado, se siente solo y se Es siente sin alternativa. sin alternativas y le da vergüenza no poder pagar y muchas veces pues no sabe a quién recurrir o quizá puede acudir con alguien que quizá por falta de pericia, de experiencia, le pueda brindar una solución que lejos de resolver complique su situación ¿Hay algunas jurídica. redes sociales, algún teléfono, ¿cómo? alguna ¿Dónde? dirección que los puedan Sí, localizar? encuentran al Barzón en el www.elbarzonrc.org, de ahí se conectarán con todas nuestras redes sociales, como Barzón de Resistencia Civil Estado de Veracruz. Tenemos 2 líneas telefónicas, una de ellas es el 2281-668005 y el 2281-148502, y tenemos un correo electrónico que es elbarzonrc@yahoo.com.mx. Pueden enviarnos un correo electrónico, pueden ingresar al www de la página, que es www.elbarzonrc.org. Ahí va a aparecer un link con un cuestionario que los va a dirigir a las acciones de la jornada, y nosotros vamos a leer esa información y nos vamos a poner en contacto con quienes nos estén haciendo esa iniciativa. Tere, por último, antes de despedirnos, ¿de quién nos tenemos que cuidar más, sin decir quizá el nombre de la empresa, pero de departamentales en este momento, de bancos, de créditos automotrices, de créditos hipotecarios? ¿Con quién hay que tener más cuidado? Yo creo que con todos. Voy a contar en un minuto una anécdota. Tenemos una persona que conocimos hace algunos años, debían un matrimonio de adultos mayores, debían 3 tarjetas de crédito. Un día ven en el banco una leyenda que dice: te compramos tu deuda. Ellos, desesperados por no poder pagar, acceden al programa que les ofrecía el banco, y el programa consistía en hipotecarle su casa para pagar 3 tarjetas de crédito. Ellos no resolvieron el problema de las tarjetas de crédito y tenemos actualmente un juicio en tribunales en el que, bueno, ya obtuvimos un claro avance, que es que el juez reguló la tasa de interés para el efecto de disminuirla. Sin embargo, estamos todavía dentro de ese procedimiento porque ellos no han recuperado su solvencia. Con esto quiero decir es que la mejor solución no es la que se nos ocurra, sino la que pueda alguien con experiencia, como lo es el Barzón, Claro. compartirnos para tomar la mejor decisión, no para ahora, sino para el futuro. Muchas gracias, Tere Molina. No, pues agradecerles, Sí. la verdad que creo que va a ser de mucha utilidad esta información que le brinda. Desafortunadamente estamos ante una crisis que pinta no mejor, o pinta no para un corto plazo. Todavía creo que vienen algunos meses difíciles Sí. para el país y para el estado de Veracruz. Y bueno, aquí hay una alternativa para quienes nos ven y escuchan, pues ya dieron sus redes donde los pueden localizar, y ojalá que podamos salir de esta bien librados. Y seguro que si este es un vehículo que ustedes consideran viable para compartir todo lo que ustedes hacen y el apoyo que le dan a la gente, pues cuenten con ello, porque pues al final es por el bien de todos, ¿no?
y nadie nunca está lejos a lo mejor de pasar por una situación así, sea de una deuda enorme o de una deuda pequeña, pero que pasen por algo así. Y quisiera concluir también, amigos, diciéndoles que antes podríamos haber hecho una discriminación o decir es para un sector de la población. Y la verdad es que hoy no. Hoy nos damos cuenta que todas las condiciones sociales estamos en esta misma problemática. Y bueno, está bien escuchar consejos y qué bueno saber que hay grupos como el Barzón que pueden atender este tipo de problemáticas, ¿no? Muchas gracias, Tere. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Hasta pronto, Molina. Nos vemos en la próxima. Nos vemos, hermano. Muchas gracias.